como Alma había enseñado acerca de Jesucristo, Amulek empezó a hablarles acerca de Cristo y empieza a enseñar acerca de la gran expiación de Jesucristo. Y vamos a hablar de algunas cosas aquí. Vamos a las Escrituras. Versículo 8. He aquí, ahora yo os testificaré de mí mismo que estas cosas son verdaderas. He aquí, os digo que yo sé que Cristo vendrá entre los hijos de los hombres para tomar sobre sí las transgresiones de su pueblo y que expiará los pecados del mundo porque el Señor Dios lo ha dicho. Este es el potente testimonio de este siervo tardío, pero siervo fiel, una vez que él se arrepintió y que se dedicó al Evangelio, se dedicó por completo. Y ese es mi testimonio también, pero lo voy a guardar para el final. Ahora, Amulek habla de que es necesario que se lleve a efecto una gran expiación. Y como le dije, la razón es porque estas personas tenían esa duda de que pensaban de que no hacía falta un Cristo y de que ellos no creían en un Cristo. Entonces, él empieza por explicarles la necesidad que hay de que haya un Salvador. Entonces, versículo 9, porque es necesario que se realice una expiación, pues según el gran plan del Dios eterno, debe efectuarse una expiación, o de lo contrario, todo el género humano inevitablemente debe perecer. Sí, todos se han endurecido, sí, todos han caído y están perdidos. Y de no ser por la expiación que es necesario que se haga, deben perecer. Y la pregunta para muchos aquí podría ser, ya todos nos hemos equivocado y todos hemos cometido errores, todos hemos caído, entonces debemos perecer. ¿Por qué? Dios es perfectamente misericordioso, Él nos conoce, Él sabe que nos equivocamos porque somos imperfectos, porque simplemente no ve que hicimos un buen esfuerzo y nos perdona. Vamos a ver. Continuemos con la lectura. Ahora sí vamos a estar leyendo varios versículos porque no quiero apartarme ni un poquito de las maravillas que enseñó aquí Molec. Versículo 10. Porque es preciso que haya un gran y postrer sacrificio, ¿sí? No un sacrificio de hombre, ni de bestia, ni de ningún género de ave, pues no será un sacrificio humano, sino debe ser un sacrificio infinito y eterno. Estas palabras aquí son clave. Amulek explica, enseña, de que no hay ningún hombre que pueda pagar el precio de otro hombre. Y él cita la ley que ellos tenían, el código civil bajo el cual vivían los nefitas. Él dice, nuestra ley es justa. Si un hombre asesina, no puede la ley castigar a otro hombre. La ley exige que sea castigado aquel que cometió el pecado. Y nuestra ley es justa. Y él estaba explicando eso porque Dios también es justo. No podría permitir que una persona se sacrifique por otra. Imagínense si en el Código Civil una persona pudiera pagar el precio de otra, las cárceles estarían llenas de madres y de padres que dijeran, no, a mi hijo no, por favor, yo pago. Pero la ley no permite eso. No es que pague otra persona. Aparte, esa otra persona tiene sus propias cosas de las cuales, por las que tiene que responder ante Dios. Recordemos, Amulek dijo, todos han caído. Entonces, una persona que ha caído no puede pagar el precio de otra porque él mismo tiene deuda, él mismo tiene que pagar. Entonces, ¿cómo podría pagar por alguien más? Debe ser un sacrificio infinito y eterno, es decir, tiene que tener estas dos cualidades. Y podemos recordar que en Doctrina y Convenios el Señor enseñó a José Smith, cuando él hablaba de un castigo eterno, él decía castigo eterno es castigo de Dios. Es decir, la cualidad de llamar a algo infinito y eterno se refieren a que es divino. El sacrificio no puede ser de hombre, de bestia, de ningún género de ave, no puede ser nada que no sea
un sacrificio divino, el sacrificio de un Dios. ¿Por qué? Sigamos estudiando. Versículos 14 y 15. He aquí, este es el significado entero de la ley, pues todo ápice señala a ese gran y postrer sacrificio, y ese gran y postrer sacrificio será el Hijo de Dios, sí, infinito y eterno. 15. Y así Él trae la salvación a cuantos crean en su nombre, ya que es el propósito de este último sacrificio. Paréntesis, dice último porque en el momento en que se ejecute ese sacrificio, cesaría la tradición mosaica del sacrificio de animales, que era simplemente para ellos ayudarlos a ver hacia adelante, hacia el sacrificio del Hijo de Dios. Por eso es que Amuleg habla de que no puede ser sacrificio de hombre, ni de bestia, ni de ningún género de ave. No hay ningún sacrificio. Esto que hacemos, que ellos hacían en su época, es una ceremonia solamente para ayudarnos a entender. Y ese sacrificio terminaría porque llegaría el momento en que suceda este último sacrificio. No necesitamos más. Este último sacrificio, volvemos a la escritura, ya que es el propósito de este último sacrificio poner en efecto las entrañas de misericordia que sobrepujan a la justicia y proveen a los hombres la manera de tener fe para arrepentimiento. Esta es la manera, aquí está la clave. Muchas veces se nos enseña en la iglesia de que hay esta balanza entre justicia y misericordia, y no es un concepto errado, pero quisiera aclararlo. A veces pensamos de que lo que hizo Jesucristo es nivelar la balanza y que Él paga el precio justito y exactito por los pecados de todo el mundo. Pero ¿cómo nosotros podríamos medir la culpa, las transgresiones combinadas de todo ser humano que ha vivido y que vivirá hasta que termine el periodo probatorio, el periodo mortal de la tierra? No podríamos sumar como el sufrimiento de él, más los dolores del día allá, más las enfermedades de tal, uy, esa enfermedad fue bien fea, vamos a ponerla más acá. No es un proceso matemático que funcione así. Aquí habla de que las entrañas de misericordia sobrepujan a la justicia. Es decir, van más allá, mucho, muchísimo más allá. Y ese es el gran poder de la expiación. El elder James F. Faust, hablando del poder de la gran expiación de Jesucristo, dijo que era infinita en su alcance y eterna en sus designios. Infinita en su alcance porque literalmente todo el que puede arrepentirse, todos los que pueden arrepentirse, pueden ser limpiados. Y es eterna en su designio porque una vez que nosotros nos hemos hecho en la expiación, eso nos libra de la culpa por la eternidad. Más adelante se dice que así la misericordia satisface las exigencias de la justicia. Pero ¿cómo funciona eso? Nosotros tenemos a un Dios, a nuestro Padre Celestial, que es perfecto, que es misericordioso, que es justo. ¿Por qué es necesario que Jesucristo pase los dolores de la expiación que fue horrendo, más allá de lo que un hombre puede sufrir sin morir? ¿Por qué es necesario que Él sufra? Vamos a concadenar esto con otra escritura que está en Alma, capítulo 7, versículo 13. Ahora bien, el Espíritu sabe todas las cosas. Sin embargo, el Hijo de Dios padece, según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones según el poder de su redención. He aquí, este es el testimonio que hay en mí. Voy a enfatizar esta parte que dice, el Espíritu sabe todas las cosas. Sin embargo, el Hijo de Dios padece. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Por qué se declara que a pesar de que el Espíritu sabe todas las cosas es necesario que el Hijo del Hombre sufra? El Hijo del Hombre obviamente refiriéndose a Jesucristo.
Nuestro Padre Celestial sabe todas las cosas. Y aquí se enseña en Alma 7:13 que el Espíritu Santo incluso conoce todas las cosas. Sabe lo que sufrimos, sabe que no alcanzamos a entender suficiente, que nuestra capacidad es limitada, sabe que cometemos errores, no siempre por malos, a veces porque somos malos, pero porque hemos tenido un pasado difícil, a veces hacemos sufrir a otros porque hemos sufrido nosotros. El Espíritu sabe todas esas cosas. Sin embargo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca. ¿Por qué? Se demanda justicia y se demanda misericordia. La pregunta es, ¿quién demanda justicia? Ya sabemos que nosotros vamos a pedir misericordia. Vamos a poner un ejemplo. Aquí estoy yo, este soy yo. Y yo un día estaba muy mal genio, me sentía mal porque me había pasado X cosa en la casa, me había golpeado el dedo chiquito, entonces salgo a la calle, estoy súper mal genio y vi a otra persona y yo pensé, bueno, ¿por qué tengo que sufrir yo solo? Y le puse el pie a la otra persona y la otra persona se cayó al piso. Entonces ahora esa persona pide justicia ante Dios. Yo iba tranquilito por la calle y él me hizo caer y entonces yo soy culpable. Soy culpable ante Dios, soy culpable de juicio. Y el hombre tiene razón, yo debo pagar. Y recordemos lo que aclaró Amolek. Todos hemos caído, todos hemos cometido errores en nuestra vida y no uno, muchos. Volvemos al ejemplo. Estoy yo, la persona, perdón, a la que yo hice caer, que está ante Dios diciendo, él me hizo caer, yo iba tranquilito por la calle. Y estoy yo, y viene Jesucristo. Y en ese momento nosotros podremos ver y entender mejor cómo fue la gran expiación que Él llevó a cabo. Y después de ver su sufrimiento y de ver sus dolores, después de ver todas estas cosas y de entenderlas de una manera que ahora no podemos entender, entonces Jesucristo le va a decir a esta persona, le va a decir, yo me sacrifiqué para ofrecerle a él las condiciones del arrepentimiento. Y él se sometió, tuvo fe, se arrepintió, hizo convenios conmigo y se esforzó por ser fiel hasta el final. Y entonces él dirá, ¿tienes algo contra él? Y esta persona, viendo lo que Jesucristo hizo por nosotros, va a decir, no puedo culparlo más, está bien. Y entonces me dirá a mí, bueno, ¿viste lo que hice por ti? Y yo sé. Bueno, esa persona te hizo algo a ti y te hizo sufrir. Tienes algo contra esa otra persona. Y voy a decir, tu misericordia me ha rescatado. He visto lo que hiciste. Yo lo perdono a él también. Y así Jesucristo con el poder, así Jesús con el poder del Cristo, el poder del que ha sido investido. Entonces va a llevar a cabo la exaltación y la vida eterna de todos aquellos que se hayan sometido a las condiciones del arrepentimiento, a las condiciones que Él nos dio. Y en ese sentido nosotros venimos a ser hijos suyos, porque nos hacemos en la expiación y Él nos ha comprado con su sangre preciosa. Por esa razón, nosotros declaramos como lo declaró Tomás, Señor mío y Dios mío. Muy bien, como les decía, uno de mis capítulos favoritos de todas las escrituras, y es impresionante el testimonio y el poder del testimonio de Amolek y cómo se aclara el plan de salvación en este principio que es en lo que gira todo, el gran sacrificio de nuestro Salvador, el Hijo de Dios.